Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Grupo Axon Comunicación por la organización de este webinar y voy a compartir con vuestro permiso pantalla para que veáis una pequeña presentación. A ver, ahí la tenemos. Perfecto. Pues bueno, lo que os decía, bienvenidos a todos a este primer webinar, esta formación de manejo multimodal de la osteoartrosis, la fisioterapia como parte fundamental del proceso, con Valle Sánchez Rae. Valle, aparte de ser una persona magnífica, pues es veterinaria, es fisioterapeuta y es fundadora de Recuperavet, un centro de referencia de dolor y rehabilitación de Madrid. Y antes de darle paso, pues me gustaría presentarme formalmente. Soy Meritxell García, soy también veterinaria y fundadora de Sires Health. Sires Health es una empresa cuyo propósito es pues otorgar, bueno, dar productos para abordar las diferentes patologías de nuestros pacientes desde un enfoque multimodal. ¿Y qué nos hace diferentes? Pues bien, básicamente aportamos valor con nuestros productos con evidencia científica y estudios y mejoramos la adherencia terapéutica de los tratamientos en perros y sobre todo en gatos, ¿no? Una de las cosas muy importantes también para nosotros es que solo y exclusivamente vendemos en clínica veterinaria. No vendemos en farmacias ni tampoco en tiendas de mascotas. Nuestro primer producto en el mercado es Canagel, que algunos ya los conoceréis. Canagel es un CBD transdérmico para perros y para gatos con una concentración del 10% e indicado para ayudar a aliviar el dolor, reducir la inflamación y disminuir la ansiedad. Al final lo que queremos conseguir es mejorar el bienestar de nuestros pacientes, ¿no? Se aplica en el pabellón auricular, en la zona glaba, la zona sin pelo. Es una dosificación mediante clics y tiene una caducidad de 3 años. Lo chulo e innovador que tiene este producto, pues bueno, como bien hemos dicho, ¿no? Es transdérmico. ¿Eso qué significa? Pues que evita el metabolismo hepático de primer paso, cosa que lo hace un tratamiento súper seguro para aquellos pacientes, tanto geriátricos como polimedicados. La innovación que tiene este sistema de transdérmico es básicamente que el 100% del producto, de ese 10% de concentración, pasa directamente a torrente sanguíneo. En comparación con los orales que hay en el mercado, pues se evidencia de que realmente en estudios sale que solo entre el 6 y el 13% realmente llegan a sangre. Por eso nos sucede a nivel clínico que muchas veces nuestros clientes, los tutores, nos vienen y nos preguntan, ostras, pues no me ha acabado de funcionar o hay que doblar dosis, ¿no? Pues en este caso no sucedería. Por otro lado, Canagel es de liberación sostenida y constante, es decir, que se mantiene en sangre desde que pasa desde el estrato córneo hasta sangre durante 72 horas. Y no es que solamente lo diga yo, ¿no? Como fundadora, sino que hay muchísimos estudios que evidencian cómo funciona el CBD transdérmico, sus efectos positivos e incluso lo que os comentaba de esa absorción bueno, que llega directamente a sangre comparado con el oral, ¿no? Por otro lado, el sistema de dosificación es por clics. Eso significa que en función del peso de la mascota, pues, por ejemplo, de 0 a 7 kilos un clic, de 7 a 14 dos clics y así sucesivamente en función pues, del peso. Como veis aquí en pantalla tenéis un código QR que ese código QR también aparece en la caja de Canagel, ¿vale? Es un vídeo bastante explicativo, muy sencillito, que muchas veces para podérselo explicar a los tutores es algo pues mucho más práctico. Con vuestro permiso, os voy a proyectar el vídeo para que veáis muy brevemente cómo funciona Canagel. Sirex Health presenta Canagel, CBD transdérmico para perros y gatos. Aplicar Canagel es fácil, limpio, preciso y sin estrés para tu mascota. Paso 1. Retira la tapa y el sello protector del envase. Paso 2. Gira la base hasta escuchar un clic. Cada clic libera 5 miligramos de CBD, equivalente a 7 kilos de peso corporal. Regula en función del peso de tu mascota. Paso 3. Antes de aplicar, espera 15 segundos. Paso 4. Aplica directamente sobre la piel sin pelo del pabellón auricular. Apto para perros y gatos.
Gracias a su tecnología transdérmica, el Canagel atraviesa la epidermis, llega al torrente sanguíneo y actúa de forma sistémica, sin pasar por el sistema digestivo y evitando el metabolismo hepático de primer paso. Un producto ideal para aliviar el dolor, reducir la inflamación y disminuir la ansiedad, todo ello favoreciendo la movilidad y el bienestar del animal. Una dosis diaria sin complicaciones. Canagel, un clic para el cambio. De Sirex Health. Sirex Health presenta Perdón, Canagel. lo siento. Em, aparte, bueno, también lo que os quería comentar es que, bueno, aparte de estos vídeos y todos estos materiales que hay, hemos publicado diferentes artículos, Valle también ha participado en ellos, mediante, bueno, pues estas revistas que hay en el sector del Grupo Axon Comunicación, ya sea Pequeños Animales Revolution, Centro Veterinario, Asistente Clínico Veterinario, en las cuales recogemos un poco toda la información que hay sobre el cannabidiol, sobre la importancia que tiene en el manejo multimodal del dolor, entre otros usos terapéuticos, y todo el trabajo que nos gustaría continuar haciendo y recabando información, ¿no? Porque al final hay muchísimos productos de este estilo, pero nos falta evidencia científica, ¿no? Y eso es uno de nuestros pilares que estamos trabajando y haciendo. Por último, y más importante, me gustaría aprovechar también para dar las gracias a todos nuestros partners, a todos nuestros distribuidores, en especial pues a todos los representantes tanto de Better Lucus, Leonvet, Albet Escartí, Proima, Nutrofar y Copema, ya que ellos son distribuidores exclusivos por zona de todos los productos de Sirex Health, y gracias a ellos también pues nos ayudan a proteger nuestra comunidad, nuestro canal exclusivo veterinario, y al final es lo más importante, ¿no? Para nosotros, pues eso, preocuparnos por nuestra comunidad. Así que bueno, dicho esto, ya doy paso a Valle, que nos dará una magnífica ponencia. Así que nada, Valle, la sala es toda tuya. Bueno, Muchas gracias. a ti. A ver. Bueno, muy buenas tardes a todos. Supongo que me estáis escuchando perfectamente. Cualquier cosa que pueda suceder me vais diciendo. Y quería dar las gracias por esta oportunidad un poco de transmitir algo bueno, quien me conoce, que creo que muchos de los que estáis ahí detrás ya me conocéis, que es hablar sobre el manejo del dolor, en este caso centrado en la osteoartrosis, desde el punto de vista de la fisioterapia. Espero no aburriros mucho, es una hora muy mala, así que vamos a comenzar. Cuando hablamos de osteoartritis, originariamente se hablaba de que el problema se iniciaba en el cartílago articular. Esto ya se vio y se demostró de que no era así, sino que la osteoartritis empezaba todo con una enfermedad mucho más compleja, donde van a empezar a aparecer lesiones tanto micro como macroscópicamente que las podemos ver, es decir, no podemos centrarnos solo y esperar a que haya un cambio radiológico en ese paciente. El problema se está originando mucho antes de que nosotros de manera macroscópica veamos la lesión. ¿Qué ocurre? Esto va a producir un trastorno tanto anatómico como fisiológico en ese paciente. Va a haber una degradación de ese cartílago articular, va a haber una remodelación ósea, va a haber una formación de osteofitos que nos pueden dar problemas en mayor o menor medida. Muchas veces cuando vemos radiológicamente estos osteofitos pensamos, este paciente le está dando problemas esta imagen, y a lo mejor tenemos otros dolores asociados que vamos a ir intentando en el poquito tiempo que tengo desgranarlo, pero que puede ser que eso no sea el problema que nos está ocupando en el momento de dolor. Y luego la inflamación pura y dura de las articulaciones. Todo esto nos va a llevar a esa pérdida de la función que tanto perseguimos los que nos dedicamos a la rehabilitación. ¿Qué ocurre? Cuando se produce esta osteoartrosis, lo que ya os he dicho, originariamente pensábamos que todo el foco estaba puesto en el cartílago articular, eso ya sabemos que no es real. ¿Por qué? Porque lo primero que se empieza a producir es que hay unos mediadores inflamatorios que nos van a empezar a dar problemas. También en el hueso se van a empezar a producir esos cambios que me van a generar estos problemas asociados al dolor. Luego va a haber una formación de neuronas que van a hacer que ese dolor, esa simpaticotomía de la que voy a hablar un poquito más adelante, nos genere más problemas que el puro dolor clásicamente visto.
¿vale? Y luego un problema muy importante es la membrana sinovial, que ahora veremos un poco con todo el tema del cartílago, pequeñas pinceladas para entender por qué todo esto cobra tanta importancia en este manejo de la osteoartrosis. Para mí, que tiene una clave que es muy importante y que parece algo obvio. Yo muchas cosas de las que voy a contar aquí soy consciente que ya sabéis y me voy a repetir y lo habréis oído hasta la saciedad. Pero nos sigue ocurriendo que nos llegan perros al servicio de rehabilitación sin un diagnóstico de qué está ocurriendo. Y esto a mí me parece que estamos ante un verdadero problema que me gustaría que algún día pues, dejara de ser tal problema. Y es que necesitamos una detección temprana del problema. Ya os he dicho que no siempre la osteoartritis se va a empezar a producir cuando ya se produce ese cambio visual macroscópico en el hueso. Y necesitamos un manejo temprano de este problema, porque de ello va a depender la calidad de vida de nuestro animal, de nuestro paciente. Muchos de nosotros, yo siempre digo que mi mejor maestra fue mi propia perra. Creo que es muy importante entender que ahora mismo ya no son mascotas, no, esta palabra a mí no me gusta, nos llamamos ahora tutores o llamamos tutores, cuando para mí los animales son mi familia, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que ese control del dolor lo vamos a tener que ver desde distintos puntos. Cuando hablamos de marcha y movimiento, sabemos que cuando hay una alteración por ese dolor, se va a producir una distribución irregular del peso, una mala calidad de movimiento, que nos va a aparecer un montón de problemas, como son compensaciones, en fin, todo lo que ya creo que la mayoría sabemos. ¿Qué va a ocurrir? Que también va a haber un problema a nivel afectivo. Cada vez tenemos que darle más importancia al tema comportamental y afectivo del paciente con dolor y en este caso con dolor por osteoartrosis. Se producen ansiedades, los perros aumentan los miedos, el estado de ánimo. Muchas veces y erróneamente se achaca que el perro es mayor y le tiene que doler, o el perro es mayor y se tiene que mover menos, o es normal salir a pasear con mi perro y que se siente 20 veces durante un paseo de 15 minutos. Todo eso tenemos que ir cambiando ese chip porque es algo que se ha normalizado durante mucho tiempo y para nada debería ser sinónimo de envejecer, significa que me tienen que pasar estas cosas. Luego también hay alteraciones en las relaciones sociales, tanto la interacción de estos pacientes con otros perros como de estos pacientes con su propia familia. A nivel cognitivo, la memoria del trabajo, esto se ve mucho en los perros que desarrollan un trabajo, perros de trabajo que empiezan a fallar, perros de rastro, de búsqueda, de detección de drogas, todas estas cosas te empiezan a decir los guías que el perro no trabaja como antes. Además, si volvemos a pensar en que la osteoartrosis no es un problema que nos va a venir con el paciente ya mayor, con perros mayores o con gatos mayores, sino que tenemos en cuenta que el principio de la enfermedad puede ocurrir en fases muy tempranas del desarrollo madurativo de ese paciente. Luego, a nivel de sueño, ¿cuántas veces os dicen, o por lo menos a nosotros, no os voy a decir que sea diario, pero en un muchísimo porcentaje, nos dicen que se altera la calidad del sueño y la cantidad? Perros que deambulan de noche, que se mueven más, que no dejan dormir al tutor, que normalmente es la causa por la que te hacen el comentario, pues creo que es algo importante de manejar. Luego la funcionalidad, las actividades de la vida diaria de ese perro. Yo siempre he dicho, lo he dicho a lo largo de toda mi vida profesional, tanto cuando yo era fisio de personas, de humanos, como digo, a cuando lo he sido en veterinaria, yo prefiero vivir menos pero vivir de calidad. Para mí es algo fundamental y lo llevo a todos los niveles de mi vida profesional, incluso personal. Y luego el procesamiento somatosensorial. Tenemos animales que aumentan la sensibilidad a, por ejemplo, estímulos que antes no eran molestos, como por ejemplo el cepillado. Muchos tutores te dicen que es que ahora el perro no me deja que le cepille. O incluso muchas veces nos ha pasado en algún caso reacciones de agresividad redirigida al tutor o a algún miembro de la familia por contacto. Esos fenómenos de alodinia y de hiperestesia que vamos a hablar, pues me parece que este control del dolor del que os estoy hablando tiene una repercusión no solo en lo que podemos ver, sino en desgranar otra serie de cosas que creo que es bastante importante tener en cuenta. No me voy a meter mucho en temas de fisiología, pero creo que es importante dar alguna pincelada. Sabemos que el estudio, reconocimiento y tratamiento del dolor es fundamental.
Esta falta de control me va a hacer que aumente esta simpaticotomía que os decía y un aumento neuroendocrino. ¿Esto qué va a hacer? Me va a empezar a producir aumento de la morbilidad, un retraso en la cicatrización de los tejidos y un fallo en el sistema inmune. Es decir, tenemos pacientes que son susceptibles de enfermar más fácilmente. Y esto que parece una cosa que a mí me sorprende que no se tenga en cuenta, porque tenemos muchos pacientes que pueden sentir a la vez tanto dolor agudo como dolor crónico. Tenemos un paciente geriátrico con su osteoartritis que rompe el ligamento cruzado. Se someten a una cirugía reparadora, cualquier osteotomía reparadora, me da lo mismo la técnica quirúrgica, y nos encontramos con que ese paciente puede sentir a la vez ese dolor crónico más un dolor agudo por la propia patología. Y claro, nosotros queremos que ese perro se recupere cuanto antes. Si no hacemos un buen manejo del dolor, su mejora en la cicatrización y en la reparación de ese hueso, en la reparación del tejido, en todo lo que va a conllevar a esa recuperación, se va a ver enlentecida. Entonces, creo que el dolor es algo que todavía, aunque parece mentira, pero tenemos que ser mucho más conscientes en cómo manejarlo desde todos los puntos. Es verdad que no voy a poder entrar en lo que es el dolor neurológico, por así decir, la neurosensibilización pura y dura, el dolor miofascial. Voy a tocar pequeñas pinceladas, pero tenerlo muy presente, ¿vale? Cuando hablamos de mecanismos de inhibición del dolor, me gusta mucho hablar desde el punto de vista del veterinario rehabilitador sobre la teoría de la compuerta. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras técnicas se basan en esta teoría de la compuerta. Melsack y Wall, cuando hablaban de esto, estamos hablando del año 1965, se enunció esta teoría. ¿Qué quiere decir? Lo veréis como teoría de la compuerta o el gate control. Hablamos de que estas fibras rápidas, yo siempre este ejemplo y parece una tontería, pero es importante hacerle entender al tutor qué está sucediendo cuando nosotros hacemos nuestro tratamiento. Yo he tenido que escuchar por parte de compañeros que si somos los masajitos. Entonces, sí, parte de nuestro trabajo puede ser realizar terapia manual. Pero todo lo que hacemos un veterinario rehabilitador a lo largo de todo nuestro trabajo, que es muy amplio, se basa en algo científico. Entre otras cosas, esta teoría de la compuerta. Es decir, por dar 4 pinceladas, esto en su día lo estudiamos en fisiología, en la facultad, pero hablamos de que esas fibras rápidas, las A-beta, van a tener paso prioritario en el bloqueo de la señal del dolor que entra al cerebro. ¿Por qué? Porque ese dolor va a viajar por esa fibra lenta. Esto yo siempre pongo el ejemplo a las familias de la autopista. La autopista, carril derecho, carril lento, va el dolor y de esos 2 carriles, el de la izquierda es por donde va a viajar ese tacto, vibración, presión suave, temperatura no extrema, toda esa activación de esas fibras rápidas van a llegar a, cuando se convierte la autopista en un solo carril, a intervenir en la entrada al cerebro y cortar la señal de dolor para entrar en el cerebro. Entonces, simplemente el hecho de todos nos hemos dado un día un golpe en el codo continuamente y lo primero que hacemos es frotar. Y dices, joder, parece que me duele menos. Estamos activando el gate control de manera inconsciente y si esto se lo explicamos a las familias y les explicamos cómo hacer pequeñas cosas en casa, desde masajes suaves, calentar a ese paciente cuando va a iniciar el paseo, ahora que empieza el frío, hacer un poquito de movilización pasiva en esas articulaciones, no llamar al perro y ni siquiera echarle una mano para que se ponga de pie. Pues todo esto va a ayudar de manera positiva a ese manejo del dolor desde cosas sencillas, económicas y fáciles de realizar. ¿Vale? Identificar y cuantificar el dolor. Qué difícil es esto, aunque parece algo sencillo, es difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos que la identificación puede ser subjetiva. Depende del examinador, podemos valorar si el paciente tiene más o menos dolor. Luego depende de quien realice la evaluación. Nosotros mismos en nuestro centro somos 7 personas trabajando. Puede variar la apreciación, incluso tu propio estado de ánimo puede variar a la hora de evaluar el dolor en un paciente. Luego sabemos que no todos los animales van a manifestar el dolor de la misma manera. ¿Cuántos perros pequeños solo con mirarles ya chillan y no les has puesto la mano encima? Y esos perros estoicos que les estás metiendo el dedo y no te dicen nada. Entonces es importante tenerlo en cuenta.
Y luego una cosa que a mí me parece importante es que hay que educar al tutor a reconocer esos signos de dolor, porque pueden interpretarlos de manera normal. El perrito está más mayor, es que ya es viejo, es normal, es que a mí también me duele cuando me levanto. Yo siempre digo lo mismo, pues ves al fisio. Si te duele la espalda cuando te levantas de la cama, a lo mejor tienes un problema. Y luego tenemos que tener muy en cuenta, y esto es otra parte muy importante, que cuando llegan a la consulta, cuando llegan a la clínica veterinaria o al centro de rehabilitación, pueden ocultar el dolor. Esa adrenalina les hace que, es que ayer cojeaba y es que hoy ha sido veros y no cojea nada. Es que, claro, el miedo hace muchas veces que nos enmascare estos signos de dolor. Para esto, ¿qué utilizamos? O deberíamos utilizar las escalas de valoración del dolor o los cuestionarios de valoración del dolor. Me parece que son muy útiles, creo que los utilizamos muy poco. ¿Y cuáles tenemos? Pues os he puesto una lista, quizá los más conocidos son el CBPI, el LOAD y el COAST. Me parece que debemos tener o estar mucho más familiarizados con este uso de escalas, porque es una manera de poder objetivizar lo que está sucediendo en ese paciente. Miles de artículos, yo he hecho, podría haber puesto muchísimos, os he puesto estos, me he querido centrar sobre todo en los que hablaban solo y exclusivamente del manejo de la osteoartritis canina, osteoartrosis, pero tenéis muchísimos. Pero quiero hacer especial hincapié en un artículo que para mí ha habido un antes y un después en el manejo del dolor por osteoartrosis, osteoartritis, y sobre todo a nivel de la rehabilitación. Y es un artículo que se publicó en agosto del 2023 y que yo tengo la suerte, no sé si estarás por aquí detrás, de tener como amigo y compañero a Pedro Sousa, es uno de los autores de este artículo. Me parece que es, si no lo conocíais, que espero que lo conozca todo el mundo que me estáis escuchando, y si no, que lo descarguéis, porque además es un artículo gratuito. Creo que es importante porque habla de todas las vertientes del tratamiento de la osteoartritis canina. No solo desde el punto de vista farmacológico, sino desde el punto de vista no farmacológico. Y ahí nos incluimos a los veterinarios rehabilitadores. Un pequeño apunte, si no estáis familiarizados, no me quiero entretener mucho, pero creo que debo hacer mención especial a este artículo que me parece tan importante. Donde hablamos de que hay 5 etapas de manejo de la osteoartrosis. Cuando hablamos del grado 0, un COUS 0, es cuando el paciente ni siquiera tiene factores de riesgo en esta osteoartrosis, hasta un COUS 4, donde ya estamos hablando que hay signos de osteoartrosis severos, signos clínicos de osteoartrosis severa. ¿Qué es lo que me parece maravilloso de este artículo? Entre otras cosas, cuando lo consultéis veréis que está la parte farmacológica, en la que no me voy a meter, porque si no es que no nos da tiempo, pero me paro aquí en el tratamiento no farmacológico, donde entre otras cosas, por fin se habló de la fisioterapia y la rehabilitación. Yo llevo ya muchos años en esto y supongo que muchos de los que estáis escuchando la charla tenéis la misma sensación que tengo yo, y es que durante mucho tiempo la rehabilitación pasaba sin pena ni gloria por la vida de nuestros pacientes. De los perros y de los gatos. Pero de repente salió un artículo que ya no era Valle, la loca, que hablaba de la rehabilitación por todos los sitios y de lo importante que era que los pacientes acudieran al servicio de rehabilitación, sino que un grupo de cracks en la materia, tanto traumas como dolor, como es el caso de Pedro, de repente se juntaron y empezaron a hablar de cuándo era más importante cada uno de los ítems que estuvieron valorando. Y se llegó a un consenso por parte de todos los autores, donde, aquí podéis ver, se hablaba de la rehabilitación y fisioterapia como parte importante en todas las etapas de estos pacientes. Es decir, no solo en la parte de pacientes que ya tienen signos clínicos de osteoartrosis, sino en las fases donde tenemos a un paciente que no tiene factores de riesgo. ¿Por qué me parece tan importante esto? Porque creo que los veterinarios clínicos, que muchos de vosotros seréis veterinarios clínicos y tendréis mayor o menor contacto con el tema de la rehabilitación, pero me parece algo que descuidamos un poco, y es ese cachorro, a lo mejor de una raza predisponente, un labrador, cachorrete, gordete, de 3, 4 meses, bueno, antes, porque llegan a primo vacunación antes,
Te dice el tutor, llega a la consulta, el perro está estupendo, le exploras, lo valoras, haces toda la ficha, la anamnesis, le pones su primo vacunación. Y a veces se nos olvida que hay que explicarle y enseñarle a ese tutor que para cansar a ese perrito, a ese cachorro, no podemos ponerle a correr detrás de una bicicleta con 4 o 5 meses donde sus cartílagos de crecimiento están sufriendo microtraumas y que nos puede pasar factura cuando el perro vaya cumpliendo años. Entonces, el explicar, no hace falta acudir a un rehabilitador especialista en estas fases. Podemos empezar a hacer cosas los veterinarios clínicos desde que ese cachorro aparece en nuestras vidas como veterinario clínico. Por fin, ya cuando hablamos de aparición de signos de osteoartrosis, se habla de plan específico de rehabilitación, preferiblemente desarrollado por un profesional certificado. A mí esto, ¿qué queréis que os cuente? Yo lloré. Cuando me lo dijeron en primicia, me pareció algo importante, me hizo sentirme que por fin ya no estaba loca, que era algo real. Y desde aquí, Pedro, si me estás escuchando, sabes que te lo he dicho personalmente, agradecer el trabajazo que hicisteis y siempre apostar por la rehabilitación. Vale. ¿Qué ocurre con el diagnóstico de la osteoartrosis? Pues que lo primero, nos lo han enseñado en la facultad, anamnesis correcta, ¿vale? Después, exploración detallada, pruebas complementarias. Se nos olvida a veces, nosotros en Recuperavet nos apoyamos siempre en la ayuda del compañero o que nos remite o que aparece ese paciente en nuestras vidas y nosotros nos ponemos en contacto con esa clínica. Pero a veces necesitamos más pruebas. No nos vale con que es que el perro cojea o al perro le duele y como es mayor tiene osteoartrosis. No, vamos a hacer pruebas complementarias, que es importante. Después, diagnósticos diferenciales y valoración continuada. No puede aparecer un paciente en nuestra consulta que tenga osteoartrosis. Aparezca para lo que aparezca, para la vacuna de la rabia, me da exactamente igual. Si tiene osteoartrosis, no podemos decirle que le vemos en un año en la siguiente vacunación, porque nos hemos perdido un montón de cosas que se le van a escapar a ese tutor. Y que cuando a lo mejor nos aparece este paciente en nuestra clínica, tenemos ya un mejunje para manejar ese dolor que nos va a dificultar la vida. ¿Vale? Sabemos que cuando hay patologías osteoarticulares ya se ha desencadenado ese proceso de la osteoartrosis. Vamos a tener efectivamente razas más predispuestas, todos las conocemos, no voy a entrar, pero me parece un punto muy importante esta educación del propietario. Creo que hay que dedicarle tiempo y por desgracia, y a mí también me pasa, pero intento dedicar todo el tiempo que puedo de mi consulta, es que vamos como motos. Vamos con prisa, no preguntamos, a veces no escuchamos. Tenemos propietarios, familias, tutores que son muy cansinos, que te repiten las cosas 20 veces, pero es que a veces dentro de esas 20 que te cuentan hay una que marca la diferencia. Entonces, pues bueno, lo dice una que está perdiendo la paciencia con la edad, pero creo que es muy importante esa educación al propietario y escuchar. Y luego, importancia para mí muy, muy, muy ponderante en todo este manejo del dolor por osteoartrosis, el diagnóstico precoz. Creo que todavía a día de hoy llegamos tarde. ¿Vale? Espero que sigáis bien, que estéis todos ahí. Vale. Cuando hablamos de la anamnesis, preguntar cuándo apareció la sintomatología, la evolución, cambios en el comportamiento y dolor, disminución del ejercicio, no dar por hecho que el perro, ya lo he dicho, es mayor y no se mueve. Si tiene más dificultad para levantarse, si la cogerás más en frío, si es más por la mañana o más por la noche después de haber hecho más ejercicio. Si antes saltaba y ahora ya no salta. Una de las primeras cosas que nos dicen cuando vienen pacientes a rehabilitación, yo siempre les digo que a lo mejor no van a notar que el perro vuelve a, yo qué sé, a correr o a andar 20 kilómetros. Yo no busco eso en los pacientes que están más afectados por dolor por osteoartrosis. Pero a lo mejor sí que les digo a los tutores, fijaros si vuestro perro, les hago la pregunta, ¿tu perro se sube al sofá? ¿Se subía? ¿Tú le dejas? Sí, pero es que ahora ya no se sube, no quiere subirse. Digo, no quiere, no puede. Pero bueno, y entonces les digo que una vez que iniciamos la rehabilitación, me digan si algo de esas cosas pequeñas de su día a día han cambiado. Porque ¿qué ocurre? Si el tutor está esperando hacer 20 kilómetros de ruta con su perro porque venga rehabilitación, pues a lo mejor los objetivos están un poco alterados, pero a lo mejor sí que me dice, joder, vaya, pues es que antes no se subía al sofá o no se subía a la cama y ha vuelto a subirse a la cama.
Yo tengo sentimientos encontrados, porque hay una parte que me alegra mucho que lo haya hecho, eso es muy buena señal, y por otra le digo que no deje hacerlo, porque hay que tener cuidado, que le ayuden, ¿vale? Pero bueno, esas cosas son importantes. Y luego lo de sentarse durante el paseo, es que el perro no es vago, no hay perros vagos, ¿vale? O si los hay, yo todavía no he conocido a ninguno. Lo que hay es perros con dolor, ¿vale? Todo lo que se os ocurra preguntar puede ser que nos dé pista de qué está pasando, ¿vale? Luego, en la exploración ortopédica, por favor, que empiece en la calle. ¿Cuántas veces nos pasa que el paciente entra en la clínica y pueden ocurrir varios escenarios? Uno, que directamente lo pasemos de la sala de espera a la consulta, donde el veterinario va cambiando de consulta y ve al perro en esa sala esperando sin que se mueva. La segunda parte es normalmente las clínicas, lo digo por experiencia, porque una de las cosas que a mí más me quebró la cabeza cuando yo desarrollé mi proyecto es qué suelo poner. Porque los suelos bonitos eran muy escurridizos y yo no podía tener un centro de rehabilitación donde el suelo escurriera. Pero ¿cuántas clínicas hay que los suelos son chulísimos, pero son pistas de patinaje? Entonces tenemos a esos perros que no son capaces de caminar de una manera objetiva de valoración, ¿vale? Entonces empezaremos en la calle. Lo primero, con observación. Veremos si el perro cojea o no cojea. ¿Cómo se sienta? Si cambia de postura, cómo es su marcha al paso, cómo es su marcha al trote. Muchas veces necesitaremos grabar, porque yo hay cojeras muy sutiles, sobre todo de miembro anterior, que veo que cojea, pero es que no sé si es la derecha o la izquierda. Y el vídeo es de las cosas más prácticas que tenemos ahora mismo a nuestra disposición, porque más podemos grabar a cámara lenta. En fin, tenemos cosas muy interesantes para poder hacer esta evaluación. Y luego ya pasamos a la exploración. Tanto si tiene que ser sistemática siempre. Te puede venir un paciente por una cojera de miembro torácico derecho. Yo esa es la pata que dejo para el final. Sí, de eso ya sé que cojea. Me lo han remitido por una displasia de codo, una artrosis de codo horrorosa. Pero es que yo huyo mucho de cuando el compañero me dice, sobre todo esto es mucho en trauma, te mando una rodilla. Digo, espero que me mande el perro entero, porque como ahora la caja me encontró solo la rodilla, bueno, pues ese tipo de cosas creo que es importante. No llega una rodilla, llega un paciente con sus 4 extremidades, su columna y todo lo que rodea a ese paciente, incluyendo al tutor, ¿vale? Exploración sistemática y ordenada para no perder detalle, valorar desarrollo muscular, el rango de movilidad articular, si hay engrosamientos de las articulaciones, si hay calor, si hay presencia de líquido, todo lo que nos pueda aportar información, tenemos que dejarlo registrado. Nosotros, en las valoraciones funcionales, para que os hagáis una idea, aproximadamente estamos con el paciente entre 1 hora y 1 hora y cuarto. No significa que esa duración de valoración funcional estemos explorando y tocando al paciente. Hay una parte de conversación, de anamnesis detallada de que nos cuenten y luego una parte importante de valoración tanto ortopédica como neurológica, ¿vale? No nos olvidemos que estos pacientes muchas veces van acompañados de alguna patología neurológica y no se nos puede escapar. Pruebas complementarias, importantísimo. Analíticas. No podemos intentar valorar a pacientes que a lo mejor están bajo un hipotiroidismo que no hemos diagnosticado. Si queremos recuperar ese paciente, sabemos que con una patología, estoy poniendo este ejemplo como podría poner otros 800.000, no va a mejorar con nuestro tratamiento o no va a mejorar de la manera que esperamos. Leishmania, vamos a testar a estos pacientes, vamos a hacer analíticas y chequeos geriátricos cuando se trata de etapas más avanzadas de esta osteoartritis. Radiografías, esto ya sé que lo sabemos, pero se nos olvida. 2 proyecciones. ¿Por qué? Y espero que con esta imagen ya se nos quede improntada y que cada vez que vayáis a hacer una radiografía os acordéis de Valle. Esta foto no es un montaje, esto es una foto real del príncipe, donde se le tomaron 2 fotografías desde 2 puntos y fue un escándalo porque esta primera parecía que estaba haciendo un gesto un poco malsonante. Y es que depende de la perspectiva en la que miremos, puede significar una cosa u otra. Entonces, de aquí la importancia, por favor, de hacer 2 proyecciones para confirmar o descartar diagnóstico o para ver otras cosas que a lo mejor pues parecen procesos de artrosis, pero de repente no aparecen osteosarcomas. Por ejemplo, me he ido a 2 puntos como muy, muy distantes. Toma de muestras de líquido articular, aparecen cositas.
Y luego ya a pruebas de imagen más avanzadas, el uso de la eco es bastante interesante, ¿vale? Pronóstico. Dependerá de en qué momento hayamos llegado a ese diagnóstico y de nuestra capacidad de actuar. Para mí es importante porque si todo esto fracasa, muchos pacientes llegamos tarde y lo que hacen los tutores es decidir eutanasia, porque en un porcentaje muy alto no quieren verlos pasar mal, no quieren que sus miembros de la familia, sus perros, lo estén pasando mal. Entonces va a depender mucho de lo que hagamos y de en qué fase lo hagamos. En la evolución va a haber agudizaciones, esto lo tenemos que tener claro. Demos antiinflamatorios, demos nutracéuticos, demos lo que demos, rehabilitación, todo lo que queramos, va a haber fases en las que el perro tenga una reagudización y esto hay que tenerlo en cuenta y lo tenemos que saber manejar. Por ello, el seguimiento va a ser clave del éxito. Esto que no se nos olvide, ¿vale? Objetivos globales. Con la rehabilitación, acelerar y restaurar el funcionamiento normal. Necesitamos que esos perros que empiezan a utilizar esa extremidad que les duele, que tienen una cadera con una displasia, perdón, esos pacientes que tienen una cadera con un desarrollo de la osteoartrosis, la causa la que sea, no me voy a enfocar en una patología concreta. Tendremos que ver cómo ayudarles para que esa extremidad vuelvan a usarla. El que tenga que pasar por cirugía, que pase por cirugía, por técnicas de intervencionismo con unidad del dolor, lo que haga falta, pero quitar el dolor. Control del peso. Cada vez tenemos pacientes más gordos y yo ya no soy políticamente correcta, ya no digo su perro está gordito, digo su perro está obeso, está gordo. Creo que es muy importante que hagamos un hincapié potente en esto, porque se ha visto que la grasa es un metabolito activo, que no solo vamos a tener que medicar a ese paciente en función de su peso, sino que la propia grasa va a dar mediadores inflamatorios al organismo. Entonces, tiene que ser un pilar fundamental. Yo siempre hablo de que el control de peso es el 50% del tratamiento de estos pacientes. Que prefiero que pierdan peso y que no vengan a rehabilitación. Digo, mira, no vengáis a rehabilitación, pero haz que tu perro pierda peso, por Dios. Que no pueden ser, no hay gorditos felices, ¿vale? Hay perros felices que son los pobres felices con lo que hagan, pero no gordos, ¿vale? Luego, mejorar, promover esa mejoría de la condición física y el bienestar físico general. Mejorar el entorno del paciente, qué importante. Yo echo de menos de vez en cuando, echo de menos y no. Cuando hacía ambulante, cuando yo iba a las casas de esas familias a hacer la rehabilitación, yo era como... era una cotilla. Yo veía todas las casas, si tenían escaleras, el tipo de suelo. Modificábamos un montón de temas ambientales en su casa. Ahora no lo puedo hacer. ¿Ahora qué hago? Les pido vídeos. Y les cotilleo, les pregunto el tipo de suelo, si tienen escaleras, si tienen posibilidad de poner puertas, si el perro duerme con esa familia en un dúplex y tiene que subir escaleras todas las noches. Pues todo eso me sirve para ver cómo poder ayudar a ese paciente. También vamos a trabajar en controlar y disminuir el dolor crónico y agudo, o agudo y crónico. Muchísimas veces, quizá a lo mejor nos quedamos cortos, y os estoy diciendo que son muchas veces, pedimos ayuda a Unidad del Dolor, trabajamos mucho con Vicky Cabezas, en Madrid tenemos esa suerte, pero tenéis seguro que cerca de vosotros, o por lo menos es verdad que todavía hay zonas muy despobladas de España que no tenéis tanto acceso a esto, pero los que podáis, acordaros de que existen compañeros que hacen intervencionismo, es decir, infiltraciones, que hacen otras técnicas que a lo mejor nosotros en la clínica o como clínicos generalistas o como rehabilitadores no hacemos, pero que nos acordemos que esto tiene que ser, el que me conoce ya sabe que mi obsesión y mi mantra es manejo del dolor. Corregir la etiología siempre que sea posible, ¿vale? Tenemos que intentar buscar cuál es el origen del problema, intentar corregirlo. Y luego promover y mejorar la movilidad como objetivos globales. Los beneficios, pues se sabe que están perfectamente demostrados. Se pueden cuantificar y cualificar. La respuesta que ocurre en los tejidos cuando aplicamos nuestras técnicas está cuantificado y está demostrado que funciona lo que hacemos, ¿vale? Y también se sabe que la inmovilización produce un montón de problemas y tenemos que evitarlo. Yo todavía en medicina veterinaria veo pacientes que se hacen inmovilizaciones súper prolongadas. Ponemos Robert Jones como si no hubiera mañana y ahí tenemos al perro con el vendaje, yo qué sé, por solemnidad. Entiendo que hay veces que hay que inmovilizar y habrá que mirarlo cómo llegar a un consenso con el compañero que te está haciendo esa inmovilización. Pero no nos olvidemos
que además introducir este plan de rehabilitación de forma precoz va a ayudar a mejorar todo lo que conlleva a este paciente que ha sufrido, lo que os he dicho, un problema añadido a la patología de la osteoartrosis y encima tenemos que inmovilizarlo. Los animales que acuden a nuestra consulta, círculo vicioso, dolor, limitación, atrofia, inestabilidad y degeneración articular. Esto va a producir fenómenos de hiperalgesia y alodinia, y si entendemos que la rehabilitación va a actuar sobre este círculo vicioso rompiéndolo, yo creo que si todos los pacientes susceptibles a recibir rehabilitación porque tienen osteoartrosis, osteoartritis, en cualquier fase creo que colapsaríamos. Nosotros ya hemos colapsado en rehabilitación, pero creo que llegan poco, ¿vale? Así que animo a la gente a que se forme en rehabilitación porque hacen falta muchos. Limitaciones, ojo, no es tan bonito. Todo lo que hacemos en rehabilitación tiene algunas limitaciones. Falsas expectativas, plan inapropiado para el propietario o para el paciente. Todavía tenemos familias que quieren que su perro, ayer mismo tuve un caso de un perrete que bueno, tiene displasia de codo, tiene ya un principio de su osteoartritis, está ya ahí haciendo su trabajo. El perro respondió de maravilla al tratamiento de rehabilitación. Y el tutor que no sé si lo hará, os lo cuento en un futuro, se lo quería llevar este fin de semana a Cantabria a hacerse la parte cántabra del acceso al Naranjo de Bulnes, no sé cuántas horas de eso, y luego estar por un glaciar haciendo olfato. Claro, yo le miré y le dije, pues te voy a caer muy mal, porque te voy a decir que no lo hagas. No puede hacerlo tu perro, hay que ajustar el trabajo al tipo de problema que tenemos. Porque el perro te va a seguir hasta el fin del mundo, aunque sea a pata y media, pero esto va a tener unas consecuencias y hay que explicarlo. Un plan terapéutico poco motivador, tanto para el perro como para el tutor. Tenemos perros que se aburren. Yo a veces digo que nos faltan los pompones de animadoras. Cuesta hacerlos moverse, pero en rehabilitación hay que hacer que se muevan. Una recomendación tardía de introducción del plan de rehabilitación. Esto es una limitación, porque cuando llegan ya nos complica un poquito la vida poder hacer cosas desde el punto de vista solo de terapia física. Y luego tenemos que tener en cuenta que puede haber una no evolución, un agravamiento. Siempre nos tenemos que replantear qué está pasando con este perro, ¿vale? Porque puede venir por un problema A y que se nos junte un problema B, C y D. Y esto hay que estar continuamente reevaluando. Pero creo que uno de los problemas que más nos encontramos son los diagnósticos erróneos, ¿vale? Mucho cuidado con esto porque creo que tenemos que mirar muy bien a estos pacientes. Pocas limitaciones, pero radica todo en un buen diagnóstico. Para los tutores, importantísimo, que hagamos lista de problemas y lista de objetivos. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que ese tutor colabore más y que no quiera abandonar el tratamiento. Os sorprendería la cantidad de pacientes, yo me sorprendí a mí misma en su día, yo cuando era fisio, tenía mi consulta de fisio humana, a mí me costaba que los pacientes vinieran a un mantenimiento, es decir, la gente me acudía a mi consulta hechos polvo, no me venían para prevenir no estar hechos polvo. Pues me ha ocurrido en veterinaria que sí que consigo que los tutores me traigan a los perros para intentar que no lleguen a tener ese dolor. Yo no sé si es que ha cambiado mi forma de expresarme o mi capacidad, o yo creo que lo que ocurre es que el tutor empatiza más con el perro que con su propia espalda. Pero bueno, ahí lo dejo, nos tenemos que cuidar. Y los perros vienen mucho más felices porque acuden a sus sesiones de rehabilitación. El papel en la actualidad de la fisioterapia, pues ya sabemos que este cartílago articular es avascular, no voy a entrar en toda la fisiología, y que la ausencia de carga y movimiento va a hacer que este cartílago se produzcan cambios degenerativos en esta articulación, ¿vale? De manera muy rápida, sabemos que las articulaciones sinoviales, como carecen de vasos, su capacidad de nutrición depende de la carga. Es decir, ese mecanismo de inhibición o de lubricación hidrostática, necesitamos que haya carga sobre esa articulación para que el cartílago se nutra y que salgan esos productos de desecho de esa propia articulación. Entonces, si no hay carga, esa articulación está sufriendo. ¿Cómo podemos suplir un poco? Es un miedo que hay por parte de los compañeros de trauma, es que, vaya, necesito que después de esta cirugía tenga reposo. Claro, es que el perro todavía no puede hacer cinta
o no puede hacer natación. Digo, pero qué manía. No vamos a empezar con un paciente a hacer ejercicio activo. Podemos ayudar desde el punto de vista de la osteoartrosis con simplemente hacer cinesiterapia pasiva, hacer movilizaciones de las articulaciones, hacer pequeñas cargas, un 10% de carga sobre esa extremidad. Esto es bastante interesante, ¿vale? Tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la inmovilización va a producir esos cambios en la biomecánica, esos cambios en la composición del cartílago, disminuye proteoglicanos, disminución de los condrocitos, no me voy a meter mucho, pérdida del espesor y la turgencia del cartílago y disminución del líquido sinovial. Y esto va a hacer que se reduzca esta nutrición. Por eso la importancia de empezar a mover las articulaciones de manera precoz. No olvidar que no solo tenemos un problema en esa articulación inmovilizada, en esa pata que tiene esa crisis de dolor, en ese perro que tiene una cadera horrorosa y que empieza a hacer descarga del miembro pélvico derecho por dolor en la coxofemoral. Es que también está cargándose las otras articulaciones que están teniendo un sobreesfuerzo, un aumento de esa carga. Tenemos que intentar que haya una movilización precoz para que la carga sea normal. ¿Vale? Signos asociados a este animal, dolor, ya hemos hablado, va a haber puntos gatillo y dolor miofascial, el gran desconocido. Yo soy una apasionada, esto nos abarcaría muchos capítulos, pero estos pacientes están con un dolor miofascial brutal y nunca yo recuerdo durante mi facultad, mis 5 años de carrera en veterinaria, jamás me hablaron del dolor miofascial y de los puntos gatillo, nunca. Y es algo que a mí me dejaba alucinada, porque decía, pero por Dios, si es uno de los síndromes, de hecho en fisioterapia me sale ya por defecto, se llama síndrome de dolor miofascial, porque abarca un montón de problemas asociados. Entonces, bueno, os recomiendo que los que tengáis especial interés os metáis en este mundo porque es apasionante. Luego habrá rigidez articular, habrá atrofia muscular, habrá una reducción del rango de movilidad articular y habrá cojera, habrá claudicación, ¿vale? Todos estos signos van a aparecer en estos pacientes. Estos signos asociados van a tener un impacto directo sobre su calidad de vida. Acordaros esa reagudización de estos procesos, con lo cual el tratamiento va a ser un verdadero desafío, porque no vamos a poder dejar a este paciente sin supervisar y sin hacer el seguimiento. Esta terapia multimodal, manejo nutricional, manejo ambiental, antiinflamatorios, no nos olvidemos que somos médicos veterinarios, por favor, usar antiinflamatorios. Hay pacientes que viven con dolor por el miedo a usar una INE larga duración, cuando ya sabemos que en estos casos necesitamos tiempo, condroprotectores, abordaje quirúrgico, rehabilitación, CBD, todo lo que nos pueda ayudar a manejar este dolor. Yo, por supuesto, siempre voy a ser una fiel defensora de lo que hago. El tratamiento rehabilitador depende de las distintas fases y del estadio del problema. Estabilizar dolor y los signos. Cuando llegan al servicio de rehabilitación, nos importa mucho su estado físico general, el manejo del peso y conocer el entorno. De esto ya os he hablado. Los objetivos, pues todos los que ya estábamos viendo. Con el control del dolor y la inflamación, podemos usar termoterapia superficial, frío y calor, es barato, por favor, saquitos de semillas caliente o bolsas de guisantes congelados para manejo del frío. Herramientas como el TENS, que trabaja directamente sobre el gate control o la liberación de endorfinas, el TENS endorfínico para manejo del dolor, láser terapéutico, diatermia, ultrasonidos, magnetoterapia, masaje, nos llevaría un posgrado entero, ¿vale? Entrar en todas estas técnicas, pero que conozcáis que todas ellas van a ir buscando esta mejora del dolor y de la movilidad. Termoterapia superficial, pues ya sabemos que en fase aguda, entre 24 y 48 horas, va a disminuir este espasmo celular, disminuir la inflamación y va a enlentecer esa conducción nerviosa. Y el calor en la aplicación un poco en las fases más crónicas. Pero esto va a depender de verdad mucho de cada paciente, porque hemos tenido casos, o he tenido casos, que a veces pones calor en una fase crónica de la evolución y al paciente no le sienta bien. Entonces habrá que mirar mucho cómo ayudar a ese paciente. La estimulación con el TENS
vamos a modular, ya os he dicho, gate control y liberación de endorfinas. Son equipos portátiles, muchas veces se lo recomendamos al tutor para que se lo lleve a domicilio y que lo ponga en casa, ayudan muchísimo. Problema, tiempos de analgesia cortitos, ¿vale? Pero bueno, se puede usar. Láser terapéutico. Yo es una pelea que tengo, aplicación de láser en clínica, no es hacer rehabilitación, es hacer láser terapia. Es una herramienta más dentro de todo lo que tenemos, muy bueno, muy buen manejo del dolor, pero ojo que necesitamos un buen diagnóstico para ver lo que hay debajo. Libera endorfinas, aumenta la circulación sanguínea, va a disminuir esas moléculas proinflamatorias y va a enlentecer la velocidad de transmisión, ¿vale? de esas fibras nerviosas. Estoy dando, como veis, pocas pinceladas porque me podría estar aquí hablando mucho tiempo. Calor profundo, yo me rindo a la acción de la diatermia, de la radiofrecuencia, capacidad de penetración potente, podemos trabajar en capacitivo resistivo, hay distintos equipos, las frecuencias van a variar y estamos basándonos sobre todo en una energía electromagnética. Y luego los ultrasonidos, frecuencias entre 0,8 MHz y 3 y va a utilizar más el principio de la energía cinética. No entro más en esto. Magnetoterapia. También me podría extender una vida entera. Campos magnéticos pulsátiles, tenemos de baja frecuencia o de alto campo, va a depender la aplicación que demos y va a depender las contraindicaciones con cada uno de estos métodos, pero bueno, con la magnetoterapia vamos a cambiar el potencial de reposo de la membrana celular, va a interferir en esa conducción de la conducción nerviosa, va a aumentar el aporte sanguíneo a las células y va a tener un efecto antiinflamatorio. Y también es muy interesante en perros con problemas en la conciliación del sueño porque ayuda también a regular el sueño en estos pacientes, ¿vale? Es un tema interesante a tener en cuenta. Control del peso, ya hemos hablado. Recuperación de la masa muscular, importantísimo, pero no puedo meter a un perro en un paciente de rehabilitación a ganar masa muscular si tiene dolor, ¿vale? Reposo en fase aguda, combinar ejercicios de fuerza, resistencia, flexibilidad, asesorar al tutor, es importantísimo. Nosotros no hacemos más que mandarles tareas para casa y luego vemos si las cumplen o no. ¿Ves? Los pongo, prescribir estos ejercicios. Luego, ejercicios de fuerza, como pueden ser sentadillas, cargas alternas, pasar de sentado a de pie, subir y bajar escaleras dependiendo de la fase en la que estemos, planos inestables. En los ejercicios de resistencia pues podemos hacer natación, cinta acuática o cinta terrestre, paseos, que es un ejercicio fantástico y barato. Luego ejercicios de flexibilidad, tanto serpentinas, cavaletis, ochos, propios estiramientos que hagamos nosotros y expliquemos al tutor. Y iremos aumentando la dificultad en función que vaya aumentando el tiempo de tratamiento. El ROM, pues ya sabemos que el dolor puede disminuir este rango de amplitud articular y pueden aparecer compensaciones. El masaje va a ayudar, la cinesiterapia pasiva, todo esto se lo podemos explicar a los tutores para que lo hagan en casa y es muy interesante explicarlo porque de verdad que notan la diferencia. Hacer estiramientos, hacer tracciones, la hidroterapia, todo esto va a reducir espasmo muscular, va a reducir contractura muscular, aumenta la elasticidad en los tejidos y aumenta el aporte sanguíneo. Con lo cual, vuelvo a incidir en el dolor. Mejorar su entorno. Esto va a repercutir en mejorar su calidad de vida. No tiene sentido que hablemos de rehabilitación de todo si este perro no va a mejorar lo que es su día a día. Necesitamos buscar el equilibrio entre su calidad y lo que necesita la familia con este paciente. Podemos ayudar dando una simple recomendación como un comedero y un bebedero elevado para que el perro no tenga que agacharse a la hora de beber y comer. Usar rampas, ayudas para la movilidad, suelos antideslizantes, ambientes cálidos, intentar que tengan algún tatami, alfombra o algo para que si no quieren camas, porque hay veces que te gastas el dinero en una cama ortopédica y el perro dice que te tumbes tú, que por lo menos no se tumben directamente sobre la losa dura del suelo. Abrigos, todo lo que se os ocurra para evitar el frío más con el tiempo que viene ahora. Por ejemplo, vámonos, sube. Vamos a ver. Sube, venga. Sabía yo que esto iba a pasar. Vámonos, sube. Ahora. Sube, venga. Bien. Esta era una lota, se le implementó una rampa
para ayudarle a subir, ¿vale? No tenían una furgoneta excesivamente alta, pero se educó a la perra a subir y además se le ponía para viajar una cama muy cómoda para que fuera como una reina. Esta misma perrita, que estuvo bastante tiempo en tratamiento con nosotros, la ayudamos con... no lo vais a notar mucho. Ay, perdonar. Jolín, qué sensible está el ratón. ¿Vale? Si veis la diferencia entre un vídeo y el otro, en el de abajo, Nala le hemos colocado una órtesis para sujeción de la cadera. ¿Vale? Sé que es complicado y que se ve mejor en la realidad que en los vídeos, pero vais a tener que hacer un poco acto de fe. Aquí en el vídeo de arriba, que no lleva la sujeción, veis cómo se tambalea un poquito más y sin embargo este es el día de la prueba, no estaba todavía adaptada a la órtesis, va un poquito más cómoda, ¿vale? Con lo cual facilitar un poco la vida de estos pacientes pues es interesante. ¿Qué otras cosas hacemos? Pues adaptar prótesis a pacientes que, por ejemplo, en el caso de Pizca sufrió una amputación y imaginaros la sobrecarga en las otras 3 extremidades. Este era el día que se la estábamos probando, con lo cual se estaba adaptando. Hubo que hacer algún retoque, no voy a entrar en tecnicismos, pero la ayudaba a descargar, a tener menos esfuerzo. Luego, pacientes como, bueno, estos salvajes que veis aquí son mis propios hijos. Semra es mi perra, la adopté con 5 años, estaba pléjica y la adaptamos a una silla de ruedas y como podéis ver es feliz donde las haya. Pero también podemos hacer manejo en gatos, son candidatos siempre y cuando no sean... dragones, se puede trabajar sobre estos pacientes. Pero no todo va a ser este tipo de paciente felino y canino. Hay veces que te llegan a tratamiento otras especies, ¿vale? La rehabilitación abarcamos mucho. Caballos no hacemos, yo no hago, pero que también se puede. Cualquier paciente es susceptible de recibir tratamiento rehabilitador. Me voy a meter un pelín en el tiempo de descuento. Os quiero hablar del caso de Bruce. Es un perro al cual yo quiero mucho, sigue estando en nuestra vida y el tutor nos llamó porque le habían hablado bien de nosotros en el parque. Es decir, nos vino a través de alguien que ya era paciente nuestro, ¿vale? Que no está mal, porque luego ya nos pusimos en contacto con su veterinario, hicimos el manejo junto con su veterinario. Pero estos vídeos que son malísimos, pero son los que nos mandó el tutor de Bruce para hablarnos de él. El pobre Bruce pues iba caminando como buenamente podía. Entonces, ¿qué hicimos? Pedí radiografías, se hicieron unas buenas placas, no son unos codos desastrosos, pero funcionalmente este paciente no iba cómodo, ¿vale? Hicimos un CBPI, como veis aquí en la valoración funcional, en la sesión 1, hicimos el CBPI, donde el tutor nos hablaba de manera general, si veis aquí abajo, que de forma global él percibía la calidad de vida de su perro de manera buena, es decir, no era un desastre ni un fracaso en lo que veía el tutor. Pero como podéis ver, hay algunos puntos, algunos ítems que están un poco altos, es decir, que no tiene tan buena calidad de vida en las preguntas que se va haciendo. Hicimos tratamiento con radiofrecuencia, ¿vale? Y una manera de objetivizar lo que estamos haciendo en el paciente es hacer goniometría. En este caso, el ROM de este perrete de Bruce antes del tratamiento, vemos que eran 150 grados de extensión y después del tratamiento habíamos conseguido aumentar la extensión de este codo a 165. Y igual con la flexión, antes del tratamiento estábamos en 70 grados de flexión y después en 55. Es decir, de manera objetiva, después del tratamiento con radiofrecuencia había una mejora en el ROM de este paciente. ¿Qué otras técnicas hacemos con Brusete? Hacemos hidroterapia, que además de que le chifla como buen labrador, no a todos, pero a Bruce particularmente le encanta, trabajando con distintas alturas de agua, vamos mejorando su movilidad. Quiero que veáis este vídeo a cámara lenta porque aquí vemos cómo obligamos, espero que estéis viendo el cursor, pero si no os digo lo que quiero que observéis, es cómo el paciente con el agua le obligamos a aumentar la flexión de la extremidad.
y en función de lo que queramos trabajar en el momento que estemos, subiremos el nivel de agua o lo bajaremos para que el perro pueda trabajar. No solo haremos esto con hidroterapia, se puede hacer con cabalete y se puede hacer con un montón de ejercicio destinado a mejorar esta movilidad. Según avanza el tratamiento, vamos monitorizando los vídeos y bueno, sé que es difícil evaluarlo, pero creo que objetivamente se ve que este perro ha mejorado. Y a la 10ª sesión volvimos a pasar un CBPI, donde esto no lo rellenamos nosotros, esto lo rellena el tutor, donde se le pasan las mismas preguntas que se hizo en la valoración 1, o sea, el día de la valoración funcional, y vemos que objetivamente hay una mejoría, aunque para el tutor sigue viendo de manera global la vida de su perro con buena calidad, ¿vale? Eso no ha variado, pero el resto de ítems sí ha variado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a nosotros nos hace muy felices que nos manden vídeos. Os voy a quitar los audios, os voy a quitar de todos los vídeos, pero es que este en particular es muy gracioso porque el tutor nos va contando lo que piensa Bruce. Es Bruce el que habla en boca de su tutor. Y este vídeo me hizo muy feliz porque nos lo mandó desde Cantabria, que es mi paraíso, y casi le mato cuando veo este vídeo de Bruce con un problema de codos, donde está haciendo todo lo que le decimos que no haga. Tirar pelota, andar por arena blanda de playa, dejarle que haga agujeros, pero este perro había dejado de hacer este tipo de cosas. Entonces el tutor nos mandó el vídeo diciéndonos y dándonos las gracias porque su perro había vuelto a hacer estas cosas. La buena noticia es que después del fin de semana que estuvo en Cantabria, vino a Madrid y el perro estaba estupendamente, no hubo recaída. Entonces a mí estas cosas me hacen muy feliz a pesar de que me pongan un poco los pelos de punta. He de dar las gracias a mi equipo porque sin ellos sería todo esto muy complicado. Me ayudan a hacer los vídeos de los casos clínicos, me acompañan, me aguantan y quería hacer una mención especial a mi grupo. Y quería dar las gracias a Sirex, a Sirex Gel, a Merichel en particular del equipo por darme la oportunidad de transmitir lo que más me gusta y al grupo Axon por dejarme este espacio, este huequito para hablar de lo que me apasiona. Y vamos a ver qué preguntas me queréis hacer porque me enrollo como las persianas, he intentado ser lo más estricta al tiempo posible. Y me encantará que me hagáis muchas preguntas y las que no puedan ser contestadas, pues intentamos contestarlas a lo largo de los días o vemos la manera. Pues Cuéntame, Mary. muchísimas gracias, Valle, por la formación magnífica, como siempre. Y vamos a dar paso a las preguntas que nos han ido haciendo los participantes. ¿Vale? Vale. La primera pregunta dice: buenas tardes, tengo 2 dudas sobre Canagel. ¿Qué tipo de producto de CBD se trata? ¿Un full spectrum, broad spectrum? ¿Se puede dosificar a demanda? Vale, pues esta pregunta entiendo que es para mí. Se trata Sí. de un broad spectrum, ¿vale? Es un producto que no contiene THC y, como hemos explicado al principio, se dosifica por peso del animal, ¿vale? No es a demanda, sino en función del peso de la mascota, ¿vale? Siguiente pregunta. Buenas tardes, me gustaría saber de dónde se extrae el CBD de este producto. Vale, pues el CBD de este producto de Canagel se extrae de toda la planta entera. De todas maneras, para no entrar mucho en detalle por Canagel, ¿vale? Porque la idea es aprovechar este espacio para que le hagáis preguntas a Valle. Cualquier pregunta respecto al producto, os animo a que nos escribáis a info@sirexhealth.com, ¿de acuerdo? Vale, la siguiente pregunta. Am, ¿Utilizas CBD? Esto ya es para ti, Valle. ¿Utilizas ¿Vale? CBD para el manejo del dolor? Sí. La respuesta es un sí rotundo. No nos olvidamos nunca, vuelvo a las mismas, de que cuando hablamos de terapia multimodal, nosotros recurrimos a los antiinflamatorios sí o sí en un porcentaje alto de casos. Pero como coadyuvante de este manejo del dolor, sí usamos el CBD. Perfecto. La siguiente pregunta es: ¿nos puedes explicar brevemente qué son los puntos gatillo y o cómo detectarlos? Pregunta muy buena. Brevemente es lo difícil. El punto gatillo es una zona que se produce en la placa neuromuscular donde se va a producir un poco la transmisión de ese impulso y lo que se produce es
una competencia en la vascularización. No llega bien el aporte sanguíneo a esa zona y se produce una hiperactivación de un punto determinado. Para saber diagnosticarlo y palparlo es difícil porque hace falta entrenamiento. Normalmente son esos perros que cuando estamos dando un masaje, tú aprietas en una zona y se produce una fasciculación del tejido. Hay puntos muy determinados que de hecho, si por ejemplo nosotros utilizamos también acupuntura, si haces punción seca en un punto gatillo, yo elijo mucho para hacer este tipo de técnicas al paciente porque duele una barbaridad, es muy molesto. La punción seca, no hablo de la acupuntura, hablo de punción seca. El perro de las estrellas son puntos de hiperactivación. Saberlos explorar posiblemente lleva años de manejo y de experiencia, pero es verdad que una de las cosas más sencillas de hacer es intentar masajear, no sé si me estáis viendo en el vídeo, es intentar pasar la mano por el vientre muscular. Normalmente hay que cogerlo con pinzas, hay puntos muy determinados, en humana hay muchos mapeos ya determinados de los puntos gatillo, en veterinaria sí que hay muchos que se repiten y hay algún mapa de punto de dolor miofascial, pero tú pasas la mano por esa zona y apretando ves que se produce una reacción de fasciculación en el músculo. Eso es un poco, ¿cuánto? En 15 segundos, explicar algo sobre un punto gatillo. Es difícil, ya os digo que es toda una vida de aprendizaje. Yo a día de hoy y llevo pues hay madres que decir el tiempo, yo llevo 26 años de fisioterapeuta, donde me sigo formando a día de hoy, intento formarme todo lo que puedo en terapia fascial, porque me apasiona. Perfecto. Más Vale, preguntas. sí. Siguiente pregunta. En cuanto al manejo del dolor con CBD, ¿qué productos recomendarías y dosis? Gracias. A ver, existen muchos en el mercado. Indudablemente, os voy a ser franca, yo ahora voy a hablaros del Canagel. Hemos usado, hasta que ha aparecido Canagel, hemos utilizado otros productos. Mi recomendación es siempre tener en cuenta porcentaje de CBD. No voy a hablaros de ninguna marca en concreto porque creo que no tiene sentido. Yo, los que me conocéis, que os habéis formado conmigo, siempre os digo que seáis críticos con lo que veis y ver la composición, el porcentaje de CBD que tiene el producto. Y a partir de ahí, probar. Hay pacientes que responden mejor a unos y pacientes que te van a responder mejor a otros. Entonces, bueno, ahí lo dejo un poco a criterio. Es importante saber a qué dosis funciona el CBD y qué concentración tiene el producto que vamos a comprar. Perfecto. Ahí lo de lo que estás comentando, Valle, hay otra pregunta muy similar. Dicen, parece que no todos los perros responden a las mismas dosis de CBD. ¿Cuál es tu experiencia? Yo no tengo tan claro que sea la respuesta solo a la dosis del CBD, sino que sea en qué fase del dolor por osteoartrosis estamos administrándolo. Es decir, si hablamos de utilizar el CBD como tratamiento único del dolor por osteoartritis, creo que es un error. Si estamos en una fase de dolor evaluable, es decir, con una escala de valor, tengo un perro con dolor, yo no me centraría solo en el uso de CBD, lo tendría como coadyuvante de este tratamiento. Luego, si tenemos un buen manejo con el resto de terapias que tenemos a nuestro alcance para el manejo de dolor, a lo mejor sí mantengo solo a un paciente con CBD. Y luego seguramente que haya respuesta independiente por cada paciente, pero creo que hay que mirar muy bien en qué momento estamos administrando este CBD, ¿vale? Por lo que os digo, porque como he hablado en la charla, va a haber esos procesos de reagudización. Entonces, depende en el momento que estemos pillando a ese paciente, a lo mejor necesitamos meter drogas duras. Perfecto. Vale, ya las dos últimas. Aquí nos dicen, gracias por esta charla tan interesante, gracias a Valle, un placer escucharla siempre, gracias a Sirex Health por apostar por nosotros únicamente, los veterinarios, y no por las farmacias. Me surge una pregunta, ¿cuáles son las diferencias clave, farmacocinética y la biodisponibilidad entre Canagel transdérmico de Sirex Health y los productos CBD administrados por vía oral? ¿Y cómo estas diferencias afectan a la eficacia en el manejo del dolor en perros con osteoartritis, perdón, ¿dónde se puede adquirir? Muchas gracias.
Vale, no voy a extenderme mucho, voy a ser muy breve y cualquier cosita me podéis preguntar a info@sirexhealth.com, pero nada, muy brevemente lo que os he comentado, los estudios que hay a nivel de transdérmico, es lo que os comentaba, que íntegramente la concentración pasa a torrente sanguíneo, en CBDs orales solo entre el 6 al 13% llegan a sangre y eso realmente lo que hace es que podamos ver pues efectos en las mascotas, ¿no? Al final en nuestros pacientes. ¿Dónde se pueden adquirir? Pues, como os he comentado, solo y exclusivamente se vende a través de clínica veterinaria y a través de vuestro distribuidor exclusivo de zona, ya sea Beterlucus, Leonvet, Alvet Escartí, Proima, Nutrofar o Copema, ¿vale? O sea que desde Sirex Health apostamos 100% por la comunidad veterinaria, ¿vale? La última preguntilla ya. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la formación. ¿Nos podrías indicar algún recurso para formarnos un poquito más en dolor miofascial y puntos gatillo? ¿Hay algún mapa fiable en veterinaria? Gracias. A ver, para el tema de la formación, hay cosas que no os puedo contar porque todavía no son oficiales, pero de manera extraoficial, estar un poco atentos a los programas de especialidad de la SEAP. Ahí lo dejo, ¿vale? En el congreso de la SEAP. Dejo esa pequeña puntilla. ¿Hay formaciones específicas actualmente en terapia miofascial? Como tal, no. Hemos tenido, bueno, a ver, tuvimos la suerte el año pasado en el Congreso Nacional de Rehabilitación en Madrid, donde vino Vivek, que es una gran profesional, muy metida en el mundo de la fascia. Y ella tiene unos estudios impresionantes hechos. Yo estoy ansiosa de poder comprar su libro, que todavía no lo tiene publicado, pero tiene que estar a punto porque ya va con retraso. Ahí estoy yo siempre clicando y metiéndome en todo el tema de fascia. Y hay libros, sobre todo os vais a tener que apoyar en bibliografía de medicina humana, porque en veterinaria hay muy poquito descrito. Y mapas, hay algunas cosas fiables, va a ir muy en función de vuestra experiencia. Yo es cierto que sí que encuentro puntos gatillo que se cumplen y siguen un patrón. Nunca he querido poner mis propios mapeos, los que me conocéis sí que hemos hablado muchas veces de esos puntos de dolor, pues en el tríceps, en la inserción del dorsal, en la inserción musculotendinosa del dorsal ancho, en sartorio, esas bandas tensas, esas tender bands, psoas. Quiero hacer un proyecto muy bonito con la patología del psoas, que creo que está, del iliosoas, que está infradiagnosticado. Entonces, necesito 2 vidas para llegar a todo, pero creo que apoyaros mucho en la bibliografía de medicina humana, porque en veterinaria hay muy poco descrito. Siguiente pregunta, que vamos muy mal de tiempo. Me Muy gustaría mal, que no saber, llego a por mis hijos. ya por eso digo, voy muy rápido, digo, para no dejar a nadie. Me gustaría saber qué tipo de rehabilitación recomendáis más en fracturas para ayudar en la recuperación y qué pauta seguís. Uf, muy amplia la pregunta. Fractura depende de, por englobar un poco, depende de cómo sea la fractura. No tiene nada que ver de una diáfisis que de una epífisis, si está afectada la articulación o no está afectada, el tipo de inmovilización que se ha hecho, si no es lo mismo poner un fijador externo que una placa. Depende mucho, pero siempre hay que recordar, y esto la gente que se forma en rehabilitación, por eso apostamos tanto en la figura del veterinario rehabilitador y hay que tener tanto cuidado en manos de quien se deposita este tipo de rehabilitación, porque tenemos que conocer bien las fases de la cicatrización. Cada momento en que va a pasar un paciente a nuestra consulta, tenemos que saber en qué fase está. Y al principio trabajaremos en pasivo, a lo mejor solo manejo del dolor, electroacupuntura y poco más, no hay una terapia activa. Entonces, depende mucho de qué se haya hecho, ¿vale? Y en la fase en la que aparezca. Muy bien, y ya la última, porque si no, no llegamos. Muchas gracias por compartir tu maravillosa experiencia. ¿Consideras importante suplementar con omega 3, cúrcuma, etcétera, en la dieta diaria? Me gusta mucho. Bien. Yo, de hecho, tengo una compañera que es una crack en todos estos temas de suplementación, es Paula, siempre estamos tirando de ella para todo el tema de la suplementación. Me parece muy interesante. El tema de los omega 3, interesantísimo. El único problema que soy un poco reticente con el tema de los omega 3 es cuando el paciente ya está obeso. Si hay obesidad, soy muy cuidadosa a la hora de recomendar omega 3 porque pueden tender a engordar y ya lo que me hacía falta para el duro, el efecto que me va a dar el omega 3 me lo va a matar el que me gane peso. Entonces sí, arpagofito, cúrcuma, boswellia, me encanta.
Perfecto. Pues nada, Valle, aquí concluimos hoy, que ya es muy tarde, nos hemos extendido. Darte las gracias personalmente por esta formación maravillosa y dar también las gracias a todos los asistentes y a Axon Comunicación por la organización de este evento. Así que nada, Muchísimas feliz gracias. tarde a todos y que vaya muy bien. Nos vemos pronto.